tenido la oportunidad pues, de trabajar ya algún tiempo el tema de data center, así como el de seguridad, y prácticamente pues, me ha tocado iniciar con lo que es el surgimiento de la plataforma de data center en Cisco. Y la charla que vamos a trabajar durante los próximos 35, 40 minutos va a estar muy enfocada en la forma de cómo podemos llegar a hacer ese proceso de optimización. ¿Por qué la nombramos camino al cloud? Porque prácticamente ahora el concepto de cloud, que anda tan de moda, tan en boca de todas las empresas, de todos los nichos de negocio, pues tiene un impacto directo, totalmente funcional en cómo manejamos los recursos, no solamente de infraestructura, sino también de gestión. El tema de cloud, que si se quiere, podría tener muchísimas definiciones, no sé, si habemos aquí 100 personas, podría haber 150 diferentes conceptos de cloud. El objetivo que está buscando es el poder centralizar en un buen nivel lo que es la administración y permitir un proceso de automatización de recursos. Cuando pensemos en cloud, vamos a tener que pensar principalmente en dos conceptos: optimización y extensión. Extensión, porque cuando trabajamos el concepto de cloud, y algo que se ve mucho a nivel de mercado, que existe que el cloud privado, que el cloud híbrido, que el cloud público, que el cloud geográfico, que el cloud municipal. Hay muchísimos conceptos de cloud. Al final del día, lo que buscamos a través del concepto de cloud es poder ofrecer un servicio al usuario final que tenga el mismo nivel de efectividad indistintamente del lugar geográfico donde se encuentre la plataforma de hardware. Eso es lo que busca al final del día el concepto de cloud. Sin embargo, esto está totalmente asociado a lo que es el tema de optimización. Y optimización lo podemos considerar desde varias aristas. Está la optimización del recurso físico, donde vamos a temas como virtualización, donde tratamos de tener más servidores en menos plataforma física de servidores, ¿no? Más servidores virtuales por menos hardware. En donde vamos a tener un tema de optimización de la inversión que hacemos en data center cuando tal vez no compramos directamente la infraestructura, sino que lo trabajamos a través de un servicio administrado. Y al final del día el proceso de optimización no debería impactar la forma como hacemos llegar a nuestro usuario final el producto final. Sin embargo, en el camino a un ambiente de cloud, donde la luz al final del camino va a un proceso de automatización, donde yo le permito a mi empresa, yo como recurso de ingeniería, le permito a mi empresa tener más servicios disponibles para los usuarios finales, va a ir en función de qué son las cosas o los cambios o los ajustes o la optimización que tengo que desarrollar sobre la plataforma para poder aterrizar en el entregable. Entonces nos vamos encontrando algunas cosas durante el camino. Y uno de los datos que tenemos que ir considerando, que de hecho para esto se toman análisis de mercado, utilizaciones de plataforma, diferentes opiniones de fabricantes, principalmente el insumo de los clientes, implica datos estadísticos un poco delicados y ¿por qué no preocupantes? Estadísticamente se dice, y este no es un dato Cisco, es un dato de mercado, se estima que más o menos el 77% del tiempo que invertimos en nuestros centros de datos se ejecutan en funciones de mantenimiento. ¿Qué significa esto? Que de las 8 horas al día que tenemos, más del 50% de ese tiempo se va en funciones de que la operación actual de la plataforma funcione como tiene que funcionar. Por lo cual, únicamente el 23% aproximadamente se utiliza en funciones de pensemos que vamos a hacer diferente. Pensemos que vamos a hacer nuevo, pensemos que vamos a hacer mejor. Únicamente el 23% del tiempo que tenemos en el data center lo invertimos de esta forma. Y lo más delicado es que parte de ese 23% se considera el tiempo que utilizamos para hacer una migración de una plataforma a una versión nueva. Y se dice que eso es tiempo de investigación porque en buena teoría implicó que nos tuvimos que sentar a analizar cuál es el impacto que tiene la nueva versión en la plataforma que actualmente estoy ejecutando. Entonces vean qué delicado porque le estamos quitando una porción a ese 23% que realmente no me va a generar exactamente un impacto directo al mercado.
Tal vez no me va a permitir venir a decirle a mi área financiera, ahora vamos a hacer más rápidos los cierres contables. No me va a permitir tal vez llegar a mi nicho de negocio y decir, ahora vamos a poder conseguir más market share porque vamos a sacar nuevos aplicativos. Estamos pasando de la versión 5 a la versión 6. Y eso es parte del 23% de investigación que se puede influir. Entonces es muy crítico, ¿por qué? Porque cuando empezamos a trabajar en el data center, nos damos cuenta de que, por ejemplo, al día de hoy tenemos el 77% del tiempo soportando la plataforma y el 23% para ver cómo integramos todo el tema de hiperconvergencia, cómo nos vamos a ir a SDN, cómo vamos a incluir un servicio de cloud con algún fabricante como Amazon, Azure, Google, los que tengamos en el mercado, cómo integramos eso con lo que tenemos ahorita, cómo lo vamos a operar, cómo lo vamos a gestionar, qué servicios nuevos nos va a permitir ofrecer y cuánto va a costar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la optimización de recursos? Tener más entregables. ¿Cómo llegamos acá? La realidad es que, como toda evolución del ser humano, siempre hay pasos para llegar a un objetivo. Y el tema de virtualización ya no debe atenderse como un tema nuevo. Hablar de virtualización de servidores realmente es como los televisores en blanco y negro. Ya al día de hoy la plataforma que no se está virtualizando se está quedando rezagada. Sin embargo, en una realidad de un data center, igual voy a seguir teniendo componentes que por su naturaleza aplicativa o por su naturaleza operativa no pueden ser virtualizados. Y tenemos que seguir haciéndolos partícipes de las decisiones que vamos a tomar dentro del negocio. Entonces, lo importante acá es darnos cuenta de que, a pesar de que la evolución de las plataformas apunta a un incremento en las plataformas virtuales, también tenemos que ser conscientes de que tenemos infraestructura local y adicionalmente múltiples plataformas virtualizadas. Y es interesante porque le ha pasado a varios clientes donde hemos hecho algunos trabajos de consultoría y de diseño que, por ejemplo, me dicen, Max, ya tenemos todo listo para implementar la primera plataforma en un servicio de cloud, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos hacer es conectar nuestro data center local al servicio de cloud. Entonces, perfecto, nos sentamos, hacemos un diseño de conectividad y hay una pregunta tan básica como la siguiente. ¿Tu plataforma es virtual? Sí, es virtual. ¿Con quién lo virtualizas? Con X. ¿Y cuál es el hipervisor que tiene la plataforma de cloud que estás utilizando? Ay, mira, eso es importante, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas no pueden quedar fuera de un escenario. Tienen que ser consideradas y para eso tenemos un 23% de nuestro tiempo diario para poder tomar ese tipo de decisiones. ¿Cómo vamos a hacer la optimización? Cuando vamos a un centro de datos, vamos a caer en una realidad de que tenemos múltiples plataformas, múltiples fabricantes, múltiples líneas funcionando dentro del mismo ecosistema. De hecho, ya hemos entrado mucho en lo que conocemos como las infraestructuras convergentes, que es el primer acercamiento, si se quiere, que se trabaja para el tema de optimización de centros de datos. La infraestructura convergente, que se mueven varias a nivel de mercado, son esas plataformas que tienen la capacidad de entregarme almacenamiento, plataforma de cómputo y plataforma de virtualización principalmente. Y me lo entregan como lo que conocemos muchas veces como un llave en mano. Vienen los gabinetes armados, yo los conecto a mi plataforma y empieza a funcionar. Resulta que al final del día, esto viene a ser plataforma de hardware, como la que ya tenemos en el data center. Lo que establece la diferencia en este tipo de soluciones es la herramienta de administración que me permita ver esos tres componentes como una solución de data center. Porque si yo voy a adquirir almacenamiento, servidores y virtualización y los voy a seguir administrando de forma independiente, ¿qué gané? Un montón de equipo activo. Pero no estoy optimizando, estoy aumentando mi infraestructura. Pero tal vez esto no me está garantizando llegar al entregable. Entonces, parte de lo que vamos a estar manejando es que la administración y la automatización son la llave que me van a permitir ir sumando recursos a mi centro de datos y que la operación se siga reforzando, poder seguir evolucionando, poder seguir ofreciendo producto a usuario final.
¿Qué vamos a estar buscando y cuál es la importancia de estas plataformas convergentes? Que igual son el primer acercamiento, porque ya tenemos en el mercado plataformas hiperconvergentes, que de hecho eso nos pone un reto también interesante. Ya tenemos un data center, estamos trabajando en automatización, ya estamos sumando los recursos a nuestra herramienta de administración y de pronto sale una herramienta a nivel de mercado que nos va a permitir el acceso al storage muchísimo más eficiente. Se llama hiperconvergencia. Yo lo necesito, yo virtualizo escritorios, me va a agilizar la entrega de escritorios virtuales, necesito comprarla, necesito ponerla en mi centro de datos. ¿Cómo lo integramos? Estos son el tipo de preguntas y el tipo de situaciones que nos van a permitir o nos van a negar la capacidad de optimizar los recursos y la utilización de los mismos en el centro de datos. Entonces, ¿cómo vamos llegando a este tipo de solución? Existen diferentes plataformas a nivel de mercado que nos permiten hacer esto. Yo aquí les voy a dar el ejemplo de una solución que se llama UCS Director. En este caso vamos a hablar de una plataforma que no está limitada a un solo fabricante. Si bien, como nos presentaron, yo trabajo para Cisco, esta plataforma tiene una fortaleza importante y es que es totalmente consciente, primero, de que a pesar de que nos encantaría, la totalidad de una plataforma de un data center no precisamente Cisco, ¿no? Definitivamente hay más elementos que tenemos que integrar. Y en segundo lugar, que no todas las plataformas son virtuales, que también hay plataformas físicas que es necesario considerar, integrar y ofrecer al usuario final para que trabaje. Y podríamos sumar un tercero, que esta plataforma está buscando poderles facilitar de atender, que de hecho ya lo hacemos al día de hoy. También tenemos que considerar que no quiere decir que todos mis recursos estén en la misma ubicación física. De hecho, es muy probable que para algunos de estos recursos yo lo que tenga sea un SLA con un proveedor de servicios o un tercero para colocar plataforma. La magia va a estar en cómo podemos unificar todos los recursos para mostrarlos. ¿En qué consiste esta plataforma? Esta plataforma lo que busca es lo siguiente. Tenemos un corazón de aplicación, en el caso de UCS Director, que lo que nos va a permitir es mapear todos los recursos que podríamos tener en un centro de datos. Obviamente está sujeto a conectores. Entonces hay toda una lista de plataformas soportadas e integrables bajo esta plataforma. Entonces, ¿para qué significa esto? Vamos a tener una herramienta donde vamos a mapear, como bien lo muestra aquí, mis elementos de storage, networking, servidores, hipervisores de diferentes y múltiples fabricantes a la vez. Eso lo va a poder desarrollar un administrador. Una vez que tenemos todas las plataformas registradas, lo que nos va a permitir es hacer una segmentación lógica de esos recursos para cumplir diferentes objetivos. Por ejemplo, voy a ir al caso del storage, que si se quiere es uno de los más críticos porque es uno de los muchas veces más costosos. A través de este tipo de herramienta que se denomina un orquestador, yo tengo la capacidad de tomar mi storage en su totalidad. Tengo 30 teras de almacenamiento, 40 teras de almacenamiento. Y de forma lógica puedo decir, de esos 40 teras voy a utilizar 10 teras para mi centro de datos encargado de virtualización de escritorios. Voy a tomar 10 teras para mi data center de virtualización de servidores. Voy a tomar 10 teras para mis aplicativos internos y voy distribuyendo las capacidades de almacenamiento de forma lógica sobre el recurso físico. Y así lo voy a ir haciendo con todos los componentes adicionales que vamos a tener dentro del data center. Por ejemplo, networking. Tenemos uplinks de 10, de 40, de 100 gigabits, excelente. Pero si no tenemos una administración del medio o la distribución del tráfico, lo que vamos a tener es saturaciones en puertos de 10, 40 o 100 gigabits. Esto lo que nos permite es hacer una distribución lógica y segmentación de los servicios. Entonces, por ejemplo, esta es la diferencia, que eso es lo que vamos a adelantar un poquito acá, es la diferencia de cuando, por ejemplo, la empresa nos dice necesitamos sacar un nuevo servicio para tarificación de un servicio de telefonía o para tarificación de un servicio de movilidad. Eso nos va a permitir venir a la herramienta, ver los recursos que tenemos disponibles, definir un data center lógico, asignarle servidores, virtualización, red y almacenamiento
y destinarlo a la función de tarificación, sin tener que comprar una estructura física independiente y paralela para administrarla de forma segmentada para este fin. Ese es el norte que vamos a llevar acá. Entonces, ¿cómo va a trabajar esto? La plataforma está formada por un kernel, por una base, por una base inicial de comunicación. Se llama orquestador, ¿por qué? Y esto es importante. El orquestador está definido bajo el concepto como el director de orquesta. Un director de orquesta no se encarga de ir a ejecutar cada uno de los instrumentos musicales que tiene enfrente. El director de orquesta lo vemos enfrente de la orquesta, indicándole a cada uno de los componentes cuándo se tiene que ejecutar. Nosotros no vemos un director de orquesta que se baja corriendo a tocar el piano y después sale corriendo a tocar un violín. Es el concepto que manejan en este caso los orquestadores de data center. Ellos no van a ir a ejecutar todas las tareas sobre el VMware, sobre el Microsoft, sobre el ASA, sobre el SourceFile, sobre nadie. Le va a decir a cada una de esas plataformas cuándo tiene que ejecutarse. Lo importante es que él va a conocer la secuencia en la que se tienen que ejecutar esos pasos para dar un entregable. De ahí el peso y la importancia del orquestador. Entonces vamos a tener una base sobre la cual inicialmente vamos a tener la capacidad de interconectar diferentes data centers. Mi sitio principal, mi sitio alterno, el servicio que tengo con el service provider, el servicio que tengo con el externo, llamémoslo Azure, Amazon, Google, y poderlos mostrar dentro de mi infraestructura como si fueran recursos que tengo acá. Donde tengo por un lado mi storage de iSCSI y a la par de mi storage de fibra canal, pues a la par tengo mi storage en servicio de cloud para empezar a ser consumido. Adicionalmente a esto, tenemos que tener la versatilidad de poder tener comunicación con otras plataformas que no son el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces ya tenemos herramientas que por nuestro nicho de negocio tienen que desarrollar una función especial. Por ejemplo, en el caso de seguridad, ya tenemos herramientas para hacer análisis forenses. Entonces vamos a necesitar que toda la información que se genere ahí sea comunicada a este tercero para que sea considerado en los reportes de auditoría. Entonces esa capacidad de conectividad nosotros la tenemos desde día cero por medio de tráfico abierto, SNMP, OpenFlow, scripts de Python, diferentes plataformas que podemos hacer para la interconexión. Seguimos trabajando. Algo importante que tenemos aquí, los roles de las personas que operan sobre la infraestructura, y vamos a tener 3 roles principales. El primero es el administrador o los administradores. Vamos a tener un administrador que es el que tiene la capacidad de mapear todos los recursos de mi data center en la herramienta. Todo el storage con los diferentes fabricantes, las múltiples herramientas de hipervisión, las múltiples marcas de servidores, los múltiples switches, los firewalls. Y este administrador va a empezar a hacer una distribución de los recursos. Va a decir, por ejemplo, bueno, vamos a tomar los servidores de Cisco, los vamos a colocar con el Hyper-V y los vamos a asociar al almacenamiento de NetApp, y esa va a ser la plataforma que vamos a utilizar para escritorios. Luego vamos a tomar otros servidores de HP, los vamos a pegar al storage de EMC, los vamos a poner con el VMware y eso los vamos a utilizar para la virtualización de servidores. Y la herramienta nos permite empezar a hacer esa separación. De hecho, podríamos compartir plataformas. Podemos decir, bueno, vamos a pegarnos a la consola del hipervisor y vamos a hacer un grupo para escritorios y otro grupo para servidores. No es que tiene que ser una herramienta completa para un fin. Estamos haciendo una segmentación lógica del medio. Y esos son el tipo de cosas que va a hacer el administrador principal. Pero una vez que hace estas segmentaciones, él necesita administradores para cada uno de ellos. Entonces, cuando definimos ese data center para la virtualización de escritorios, tomamos a uno de los compañeros y lo hacemos el administrador de ese centro de datos. Y ahorita vamos a ver todo lo que va a poder hacer él. Entonces, tenemos un administrador que puede delegar la administración de los data centers virtuales o lógicos que definimos en función del medio físico.
Luego vamos a tener operadores. ¿Por qué? Porque entonces ya sea yo como superadministrador puedo mostrarle a un operador en una pantalla de un NOC cuál es el estatus de toda la plataforma completa. O si fuera un subadministrador, podría mostrarle a un operador exactamente el estatus de la plataforma para virtualización de escritorios. Pero siempre vamos a tener la capacidad de tener un rol de operador que lo que hace es estar viendo los cambios de color de luz. Verde, rojo, amarillo o múltiples. Y uno de los más importantes que es el rol del usuario final. ¿Por qué? Porque la herramienta consiste en que este subadministrador de plataforma que está a cargo del data center lógico para virtualización de escritorios va a generar un catálogo de servicios. Él va a decir, esto es para virtualización de escritorios. Vamos a ofrecer escritorios en Windows 7. Vamos a tener escritorios en Windows 10. En Ubuntu, vamos a tener en Red Hat, vamos a tener en Linux, vamos a tener en lo que quiera tenerlo. Va a definir los escritorios y va a definir las características de esos escritorios. Él va a decir, bueno, los escritorios en Windows 10 van a tener 4 megas de memoria RAM, 40 gigas de espacio en disco y va a parametrizar cada uno de esos servicios que tiene y que va a estar colocando o ofreciendo al usuario final. Y después va a definir algo que es sumamente importante, y es el flujo que se debe seguir para que se entregue esa máquina virtual. Y ya vamos a llegar a este paso. Entonces, adicionalmente a los usuarios, vamos a estar hablando de que para el día de hoy, una de las cosas más importantes es la accesibilidad. Y ahora, bueno, pudimos ver a Aaron con Meraki y muchas otras plataformas que nos permiten que el usuario ingrese a una red y logre llegar hasta estos data centers donde están los recursos para conectarse. Entonces, ya por medio de este tipo de tecnologías móviles, vamos a poder estar llegando a ese escritorio virtual que nos está facilitando el área de data center. Muy importante, servicios. No solamente voy a integrar hardware y software, sino también plataformas de utilización. Porque ¿qué sentido tiene poder crear un escritorio para una nueva agencia bancaria que estamos haciendo en una provincia si después tenemos que ir manualmente a crear los usuarios en el LDAP y las cuentas de correo? Lo que es realmente eficiente es poder asociar el LDAP, el servicio de correo y otras plataformas para que cuando se cree el escritorio demos los parámetros completos de acceso a la plataforma. Y ahí es donde empezamos a optimizar, ahí es donde empezamos a depurar. Esto no ha terminado, porque prácticamente uno de los temas importantes es vamos a integrar diferentes fabricantes de plataforma física, pero también tenemos que considerar diferentes plataformas virtuales. Palabra clave acá, diferentes. Es muy normal, lo dejo para que hagan un poco retrospectiva. Cuando normalmente yo me reúno con un cliente para empezar a trabajar un diseño y la pregunta mandatoria es ¿cuáles virtualizadores utilizan en la plataforma? Normalmente muchas veces me dicen uno y se menciona el que más está siendo utilizado, pero si empezamos a analizar la plataforma muchas veces nos damos cuenta que el promedio está en 2. Normalmente me dicen, mira, estamos utilizando este hipervisor para todo lo que es la virtualización de servidores. ¿Cómo estamos con la virtualización de escritorios? Todavía no estamos en ese terreno, lo estamos analizando. Y lo estás analizando sobre el mismo hipervisor. El 90% de las veces la respuesta es no. ¿Qué implica eso? Que si la plataforma solamente me permitiera manejar un hipervisor, después es un proceso que voy a tener que desarrollar de forma manual. Por eso es importante que cuando estamos hablando de diferentes infraestructuras, podamos ponerlas a convivir dentro de la misma política o dentro del mismo servicio que estamos proveyendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estamos buscando acá? ¿Cuál es el ciclo de aprovisionamiento de recursos en un data center? Normalmente tenemos una idea, la diseñamos y la vamos a poner en funcionamiento. Bueno, como dice un amigo, a veces tenemos una idea o a veces la gerencia nos dice cuál es la idea que tenemos que tener. El punto es que tenemos que sacar un entregable, tenemos que sacar una plataforma de tarificación, tenemos que sacar los escritorios virtuales de la plataforma, por ejemplo.
Entonces, una vez que ya definimos dónde lo vamos a colocar, llámese cloud, llámese storage local, llámese lo que sea, vamos a tener que definir la adquisición, la instalación, la configuración y el aseguramiento de esa plataforma. En esquemas tradicionales, esto implica comprar servidores, instalar sistemas operativos, montar plataformas de virtualización, parches, cuarentena, procesos de pruebas de estrés, pruebas de utilización y después ponerlo en producción. Estamos hablando de que son procesos que según nuestra naturaleza como entidad puede durar semanas, meses o un poco más. Este tipo de plataforma lo que busca es todo este proceso que se hace de forma manual lo vamos a trabajar una vez y después lo que vamos a hacer es que lo vamos a reutilizar. Vamos a definir un proceso que nos va a ayudar a definir estas máquinas virtuales o estas plataformas que estamos entregando y lo vamos a poder replicar para diferentes servicios que tengan el mismo fin. No sé, algunos tal vez tuvieron la oportunidad de acompañarme ahora en las sesiones que tuvimos en el stand aquí a la par. Y algo de lo que se hace mucho énfasis con el objetivo de optimización, no perdamos de perspectiva el título de la charla, es la capacidad que yo tengo de definir un proceso y reutilizarlo. Un ejemplo que yo ponía ahora es, por ejemplo, cuando tenemos el aprovisionamiento o la capacidad de manejar un servicio web para que mi usuario final se conecte. Tenemos una página, si es el banco para que consulten saldos, si es el service provider para que se hagan recargas, si es la entidad, digamos, de recaudación para que se hagan pagos, pero es una página de internet donde muchas veces por default los puertos que vamos a utilizar son los puertos 80 y 443 para que la gente se conecte. Entonces la pregunta que yo les hacía era, ¿qué diferencia de acceso tenemos entre la página de internet en la que vamos a consultar nuestro saldo de las cuentas y la intranet que tenemos en la empresa, que también es una página web? Y la respuesta es ninguna. Entonces la pregunta interesante es, ¿por qué entonces son normalmente procesos independientes? ¿Por qué no manejamos una plantilla o una política o un servicio que ya me permita establecer cómo se aprovisionan y cómo se aseguran estos dispositivos y yo simplemente las reutilizo en cada uno de mis servicios? Igual los puertos se aseguran de la misma manera. Entonces, una vez que logramos automatizar este proceso, vamos a reducir el proceso a horas. Y esto es algo que va a venir a hacer el administrador. El administrador va a definir las políticas por medio de las cuales se va a hacer el aprovisionamiento de los recursos. Es el que va a venir y va a definir. Vamos a crear escritorios virtuales. El proceso va a ser el siguiente. El usuario final se va a conectar a un portal que se llama UCS Director, ¿no? Ahí él va a solicitar un escritorio virtual. Según como dicen, el plumaje o la medalla que tenga el usuario final, va a poder accesar o a una máquina preconfigurada o va a poder hacer su configuración de escritorio, escogiendo cuántos cores, memoria, lo que sea. Pero indistintamente, cuando él le da submit el requerimiento, lo primero que va a pasar es que vamos a solicitar una autorización de su jefe para que se empiece a aprovisionar esa máquina. Si el jefe da el visto bueno, vamos a ir a crear la máquina en el hipervisor. Si la máquina se logra crear, le vamos a instalar todo lo que es la hoja de cálculo, el procesador de texto y lo que necesita para funcionar. Si eso se logra instalar, vamos a presentarle el link para que entonces ya le decimos confirmado, aquí está su escritorio, vamos a crear la cuenta en el Active Directory o en el LDAP, vamos a crearle su cuenta de correo, se lo preconfiguramos y le entregamos el escritorio. ¿Eso quién lo va a definir? El administrador del centro de datos diseñado para virtualización de escritorios. Y así cada administrador va a poder definir sus catálogos y las políticas bajo las cuales va a entregar el catálogo. Por ejemplo, vamos a decir, si el usuario que se está conectando es un gerente, no le va a pedir autorización a nadie. Pero el proceso es el mismo. Estamos creando una máquina virtual. La diferencia es quién lo solicitó, pero el proceso es exactamente el mismo. Lo que hacemos es obviar pasos en el proceso según el perfil de la persona que lo solicita. Entonces, esas tareas o esos pasos los va a configurar el administrador para que sea la secuencia que se siga para el aprovisionamiento de un recurso. Lo importante es que una vez que esto se define, lo pasamos a auditoría, lo pasamos a gestión de riesgo y cuando se da el visto bueno, lo que hacemos es darle mantenimiento a esa plataforma. Y es totalmente sujeta a cambios.
Si mañana viene una política nueva y nos dicen que de ahora en adelante, por ley o por restricción o por legislación, todas las creaciones de escritorios virtuales deben tener el aval del auditor, nos venimos a esta política y en alguno de los pasos decimos, antes de entregarle el escritorio virtual a la persona, tiene que dar el visto bueno el auditor. Y sigue siendo el mismo proceso de implementación. Eso es lo importante acá. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando este proceso se optimiza y automatiza, nosotros vamos a poder ir midiendo el consumo de los recursos físicos. Y es lo que nos va a permitir un control mucho más detallado de lo que está pasando acá. Por ejemplo, una de las cosas que muchas veces me encuentro cuando hablo con los administradores aplicativos es el siguiente. Estamos virtualizando y vamos bien con el proceso de virtualización. Pero cuando revisamos la cantidad de máquinas virtuales que tenemos disponibles, muchas veces vemos que hay máquinas creadas que nadie sabe de quién son. Nadie se acuerda para qué las crearon. Están consumiendo licencias de sistema operativo, almacenamiento y muchos otros recursos, pero nadie se atreve a borrarlas. Cualquier relación con la realidad es pura coincidencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos escenarios? Que estamos desperdiciando recursos del data center. En lugar de estar optimizando, estamos desperdiciando, ¿no? Entonces, este tipo de herramienta como el UCS Director, en el momento que el usuario solicita la máquina, podemos parametrizar dos cosas muy interesantes. La primera, ¿cuándo quiero que se entregue ese escritorio? Porque eso es importante, por lo siguiente. Imagínense que somos un banco que vamos a abrir una nueva agencia en agosto, ¿no? Entonces vamos a ocupar 2 plataformistas y 5 ventanillas. Entonces eso significa que podemos solicitar desde ahora esas máquinas virtuales diciéndole que se habiliten en agosto. ¿Y para qué quiero tanta anterioridad? Porque una vez que yo la solicito, le va a permitir al administrador del recurso físico saber si en agosto va a contar con los recursos para poder hacer ese delivery. Y si no los va a tener, desde ahora puede empezar el proceso de gestión de adquisición. No vamos a tener que llegar a agosto, cuando ya la agencia está lista, está el director o el gerente general por cortar la banda y dicen, es que informática no tiene storage, entonces no vamos a poder empezar hoy. Me imagino que nunca ha pasado. Pero este tipo de cosas se pueden controlar. Y otra cosa importante también, a la misma vez que creamos la máquina, podemos definirle una vida a ese recurso. Podemos decirle, ese escritorio o ese servidor o esa plataforma o esa VLAN, en fin, el recurso que estamos solicitando, le vamos a dar una vida de 6 meses, de 4 meses, de 2 horas. Y eso lo que nos permite es decir, viene un outsourcing a hacer una implementación acá. Van a ser 3 ingenieros que necesitan este tipo de escritorio y este tipo de servidor. La implementación es por 6 meses. Y le definimos una vida a los recursos de 6 meses. Podemos manejarlo, si se extendió el cronograma o si se acortó, pero sabemos que tiene una existencia determinada dentro del centro de datos. Quiere decir que esto nos evita estarnos llenando de un montón de equipos virtuales que no estén siendo utilizados. Y que después dijeron, mira, dejémosla ahí por si después hay que venir a hacer algún monitoreo o algún chequeo. Vamos a poder disponer de forma dinámica de esos recursos conforme se estén liberando. Voy corriendo un poco porque ya estoy un poco sobre tiempo. Parte de la automatización va en función de que vamos a cambiar un poco el concepto. Cuando un usuario necesita un servicio o un recurso, en lugar de tener que írselo a comunicar a las personas de servidores, de virtualización y de almacenamiento, va a ir a un portal y va a solicitar lo que necesita. Y el aprovisionamiento del recurso se va a hacer de forma automatizada. Entonces, como parte de ese proceso, vamos a tener tareas que ya vienen preconfiguradas en la herramienta. Lo único que tenemos que hacer es invocarlas. La creación de una máquina virtual no es un secreto para nadie. La diferencia es que hay herramientas que nos obligan a definir el proceso y en este caso con esta nada más lo invocamos y definimos a quién quiero solicitar las autorizaciones o con qué plataforma me estoy conectando, pero el esqueleto ya está definido. Esto es lo que ve el operador. El operador empieza a ver cómo está la utilización de la plataforma y cada uno de estos relojes o dashboard se los envía el administrador de cada centro de datos.
Yo podría estar viendo la memoria total de los dispositivos o la memoria para el data center de virtualización de escritorios nada más. Es parte del manejo que podemos hacer de granularidad. También podemos ir a niveles de profundidad, donde podemos decir de la infraestructura que se dio para un servicio X, este es el rendimiento que está teniendo. ¿Le debemos dar más recursos o está sobredimensionado? Esto es algo como lo que podría ver el usuario final. El usuario final solicita desde acá el escritorio y es el que dice, necesito este Red Hat, necesito este Windows, necesito este Linux. Y cuando él lo solicita y durante el proceso se requiere una autorización, esto es lo que le llega al administrador. Le dice, mira, tienes un usuario que se llama Demo User que está esperando que tú apruebes para seguir con el proceso de generación de su máquina virtual. Y te va a ir grabando en función de día y hora cuánto duró ese proceso de aprovisionamiento para la optimización. Ese seguimiento lo va a poder ver desde el mismo portal. Él abrió un ticket, el número 80, pero su máquina virtual no llega. Entonces él se va a los tickets que tiene abiertos, le va a dar doble clic y se va a dar cuenta de que está esperando la aprobación del administrador. Una vez que esa aprobación se dé, el proceso va a seguir hasta que todos los pasos estén en verde y se le va a hacer el delivery de la plataforma. Pero aquí hay algo importante. El administrador de ese data center tiene que definir esas políticas. Y la intención es que no solo sea manejable, sino que sea sencillo. Entonces, por eso esta herramienta va a permitir manejar la definición de políticas de forma gráfica. Para así yo definir un proceso 154 que requiere la aprobación de algún usuario, y una vez que lo definí, en lugar de estar solicitando una aprobación para cada servicio, invoco el mismo proceso. Lo que cambio es el usuario aprobado. Aquí vamos a monitorear el estatus de cómo va cada una de las tareas y al final de todo esto, y lamentablemente ya me excedí un poco en el tiempo, pero al final la generación de reportes es automática. Algo importante nada más para agregar ya para ir cerrando, los reportes los vamos a poder generar en diferentes calibres. Y algo que también nos permite hacer la herramienta, que puede ser más de un interés de unos que de otros, es cuando yo creo la instancia, yo le puedo asignar un costo. Yo puedo decir, la máquina default que yo defino tiene un costo de $1 por semana encendida y 20 centavos por semana cuando está apagada. Y eso yo lo voy a hacer en función de las inversiones que yo hice en mi plataforma de hardware. Porque no es lo mismo llegar a decirle al jefe, jefe, tengo que comprar 10 teras más de almacenamiento, y que nos diga, pero si acabas de comprar $2 millones hace 6 meses, ¿por qué? Es difícil decirle por qué lo necesito, a decirle porque así es como se está consumiendo el recurso de almacenamiento. Esto lo tiene finanzas, esto lo tiene informática, esto lo tiene contabilidad. Este tipo de herramientas nos permite trabajar sobre ese elemento. Es una herramienta que utilizamos tanto de forma interna en las instituciones como algunos de nuestros service providers para ofrecerles esa plataforma administrada y llevar también un proceso de tarificación. Gracias. ¿Cómo se integra, digamos, toda esta gestión a un helpdesk centralizado que usualmente las empresas estamos caminando hacia eso, ¿no? Tener todo centralizado con ciertas normas, pero esto ¿quedaría por fuera de eso o hay alguna forma de integrar? No. Mira, te lo voy a poner de esta manera. El UCS Director es una de las herramientas que trae nuestra solución de Cisco One. Yo podría, por ejemplo, poner, y te voy a dar un ejemplo Cisco. Nosotros en Cisco hicimos un convenio con otra empresa que nos permite ahora utilizar otro tipo de portátiles que no era el tradicional. Lo que pasa es que hacer esa migración no era como para cualquier tipo de usuario, ¿verdad? Entonces te lo digo porque, por ejemplo, tradicionalmente utilizábamos PCs y ahora muchos usuarios están moviendo ambientes de Mac o ambientes de otra plataforma. Entonces pasó con muchos usuarios que cuando encendían su máquina nueva se iban a buscar el menú de inicio y no era Windows. Entonces, uno de los servicios que estaba implementado o que está implementado es solicitar apoyo de una persona. ¿Por qué te lo digo que puede ser como un servicio? Porque puede ser tan sencillo como llamar a un helpdesk. Pero yo lo podría poner como un servicio en el cual cuando yo solicito apoyo de un helpdesk, lo tenga que aprobar mi jefe porque va a tener un costo.
El tema acá es, yo puedo automatizar las funciones que tiene mi data center o en general que tiene mi organización. Yo puedo hacer el acceso a un helpdesk un recurso consumible. Parte también del escenario que tenemos en Cisco One, adicional al UCS Director, es una herramienta que se llama Service Catalog, que es un portal que yo monto sobre el Director y ahí es donde le presento los servicios al usuario final. Entonces, desde ahí yo puedo estar solicitando que me cambien el celular, que me cambien la laptop, que me den un escritorio virtual, que me habiliten mi acceso remoto o que me contacten con una persona de servicios avanzados para que me diga cómo pasarme de PC a Mac. Está totalmente integrado. Optimización es la capacidad que yo tengo de unificar la gestión de mis recursos, que tú lo mencionaste muy bien, eso es lo que estamos buscando. Entonces, si sigo integrando plataforma que no se puede asociar a mi gestión, nunca voy a salir de ahí. Es factible hacerlo, la herramienta lo permite, al menos esta, ¿verdad? De hecho, hay una, como Cisco ya, pues tenemos integraciones de forma transparente hasta con nuestra solución de contact center en algunos casos, ¿no? Entonces, es parte de lo que podemos habilitar. Un fuerte aplauso, por favor, para Max. Gracias.